Hola, hoy vamos a ver los fonemas oclusivos. Los capítulos que siguen se dedican al estudio de cada una de las consonantes españolas. Su secuencia y orden se han establecido en base al modo de articulación oclusivas, africadas, fricativas, nasales, laterales y vibrantes. Ya hemos visto en clase cuál es la diferencia entre estos dos sonidos oclusivos fricativos, africados, nasales, laterales y vibrantes. En cuanto al contenido, cada capítulo va a incluir los siguientes aspectos: la descripción general de la articulación del fonema y su representación ortográfica, o es lo mismo la transcripción fonética, la distribución del fonema en la palabra y en la sílaba, o es lo mismo como un fonema, cómo se distribuyen los fonemas dentro de la palabra y en la sílaba, y cómo los alófonos se influyen entre sí. Tercero, la discusión de los alófonos. Y cuarto, vamos a terminar con los ejercicios. Los fonemas oclusivos en general. Las consonantes oclusivas se producen cuando en la actividad bucal los órganos articulatorios momentáneamente ocluyen o cierran la salida a la corriente de aire que viene desde los pulmones. Entonces aquí tenemos la palabra clave, que es ocluir o cerrar. Entonces quiere decir que los órganos articulatorios, por ejemplo, a la hora de pronunciar, por ejemplo, P, los órganos articulatorios, que son los labios, el labio superior y el labio inferior, ocluyen, cierran o impiden la salida del aire por un momento. Como su nombre indica, en las oclusivas se refiere que el contacto de los órganos articulatorios es completo. Entonces, lo que acabo de decir, por ejemplo, cuando pronunciamos B, entonces el contacto entre el labio superior y el labio inferior es total y impide por completo el flujo del aire. Al cesar tal contacto, la presión del aire acumulado detrás del punto de articulación produce una cierta explosión. Por esta razón, las consonantes oclusivas se conocen también como plosivas, o es lo mismo que después de que los órganos impiden el flujo del aire por un momento, entonces luego esos órganos, en el momento de abrirse, ocurre una pequeña explosión. Entonces volvemos al mismo ejemplo. Si pronunciamos B, entonces los labios impiden que el aire salga por un momento. Pero luego, cuando los labios se abren, en el momento de abrirse ocurre una pequeña oclusión, ocurre una pequeña explosión. Las oclusivas, según la posición de vibración o reposo de las cuerdas vocales, pueden ser consonantes oclusivas sordas como P, T y K, consonantes oclusivas sonoras como B, D, G. Las oclusivas también se pueden estudiar desde el punto de articulación con que se pronuncian. Entonces pueden clasificarse en
Consonantes oclusivas bilabiales, como b, b. Consonantes oclusivas dentales, como t y d. Consonantes oclusivas velares, como g y k. Entonces, vamos a empezar por estudiar las oclusivas según la vibración. Entonces, ya hemos visto en clase la diferencia entre los sonidos sonoros y sonidos sordos. Hemos dicho que la diferencia reside en cuándo ocurre la pronunciación, reside en el momento en el que pronunciamos. Por ejemplo, en p, t, que son sordos, el sonido ocurre en el momento de hablar. Entonces, la sonorización ocurre en el momento de hablar, no antes. Pero b, d y g, vamos a notar que la sonorización ocurre antes de pronunciar. Entonces, si pronuncias b o d, vas a notar que las cuerdas vocales empiezan a vibrar antes de pronunciar. Pero en p, t, k, entonces, la vibración ocurre en el momento de hablar. Y oclusivas según el punto de articulación, p y b son bilabiales, porque los labios se cierran y luego se abren por un momento y ocurre la explosión. Las consonantes oclusivas dentales, como t y d, es porque la lengua toca en los dientes y impide el flujo del aire por un momento y luego ocurre la explosión. Consonantes oclusivas velares, g, g, es porque la lengua toca el velo del paladar y impide el flujo del aire por un momento y luego ocurre la explosión. En la producción de todas las consonantes oclusivas, tanto sordas como sonoras, pueden distinguirse tres momentos: implosión, oclusión y explosión. Entonces, la primera fase es la implosión. Y es cuando los órganos de articulación se mueven para adquirir la posición de cierre típica de cada oclusiva. ¿Qué quiere decir? Que la implosión es cuando los órganos articulatorios, ya sean labios, ya sean lengua, ¿ok?, se preparan para impedir el flujo del aire. Es el momento en el que los órganos se preparan para adquirir la posición de cierre típica de cada oclusiva. A la implosión le sigue la oclusión, propiamente dicha, que por unos instantes mantiene cerrada la salida del aire. Entonces, después de la primera fase, que es la implosión, es cuando los órganos se preparan para cerrar y impedir el flujo del aire, llega la oclusión. Es el momento en que los órganos efectivamente impiden el flujo del aire. Y luego llega la explosión. Es cuando esos órganos se abren, dejando paso a una pequeña explosión. De estas tres fases, la primera y la tercera son las más perceptibles, mientras la fase oclusiva es prácticamente muda. Por fenómenos de coarticulación en la producción de las oclusivas, no siempre están presentes la implosión y la explosión, que ceden por la influencia condicionante de los sonidos de sonido precedente o posterior. Entonces, estas tres fases de las que hemos hablado no siempre ocurren por razones de coarticulación que ya hemos explicado anteriormente. Entonces, preste atención
a la pronunciación de apto, campo y ata. En la articulación de P, en apto, solo se dan la implosión y la oclusión, sin llegar a ocurrir nunca la explosión que queda suprimida por la T que sigue, que es también oclusiva. Entonces, en apto, si pronunciamos P, solamente P, entonces vamos a ver, vamos a notar que P ocurre una explosión, pero en apto no, no ocurre esa explosión. ¿Por qué? Porque ese sonido oclusivo P viene seguido por otro sonido oclusivo que es T. Entonces, con dos sonidos, cuando un sonido oclusivo viene seguido por otro sonido también oclusivo, entonces se suprime, desaparece la explosión en el primer sonido oclusivo. En la articulación de P, en campo, o de B, en ambición, falta la implosión. Hemos dicho que la implosión es el momento en que los órganos se preparan para cerrar el flujo del aire. ¿Por qué desaparece? Porque los labios ya vienen cerrados desde la emisión de la bilabial M que precede al fonema P y P. En cambio, en posición intervocálicas, entre vocales, como T de ata, P de pata, se realizan las tres fases arriba mencionadas. Entonces, cuando un sonido oclusivo está entre vocales en una posición intervocálica, entonces se realizan las tres fases que ya hemos mencionado. Otro punto de interés en relación al rasgo de sonoridad de las consonantes oclusivas españolas se refiere al momento en que comienza la fonación durante su articulación. Ocurre que en las consonantes oclusivas sordas españolas, p, t, que, la vibración de las cuerdas vocales para producir la vocal siguiente comienza en la fase oclusiva. En cambio, en las oclusivas sonoras b, d, g, las cuerdas vocales comienzan a vibrar un poco antes al comienzo de la fase implosiva. Es lo que hemos explicado al principio, la diferencia entre las sordas y las sonoras, y hemos dicho que la diferencia es en momento, reside en el momento en el que ocurre la vibración. En las sordas, la vibración ocurre en el momento de hablar. Pero la vibración ocurre en el momento de hablar. No, pero el B o D o G, la vibración ocurre antes de pronunciar y antes de hablar. Muchas gracias.